Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones. Hace tiempo que no hacíamos una serie de predicaciones y vamos a hacer una serie sobre los 10 mandamientos. La primera pregunta, lo primero que se me pasa por la mente es: ¿quién se acuerda de los 10 mandamientos? Voy a poner en una situación difícil porque los 10 mandamientos, todo el mundo se los ha estudiado, todo el mundo los ha escuchado de una vez u otra. Entonces, aparte de mi mujer, que sé que se lo sabe, se sabe los 10, no hace falta que levantéis, bueno, sí, levantad la mano. ¿Alguien se acuerda de los 10 mandamientos? O en desorden, da igual, pero que salgan 10. A ver, no hace falta que me los digáis, pero podéis, como está haciendo Cristina, así mentalmente repasar. 1, 2, 3, sí, no matarás, tal. A ver a cuántos llegáis. Cristina ya le va a faltar dedos. Solo son 10. Que solo son 10, pero te estáis tardando. ¿A cuántos has llegado? A 6. ¿Alguien ha hecho más de 6? Sí, los 10. A ver, 20, no, hombre, solo hay 10. Tampoco hay que pasarse y añadir aquí. No, solo hay 10. El decálogo. Es curioso, pero es algo que hemos escuchado, probablemente muchos en el colegio o escuela dominical, tanto si has tenido depende de la edad que tengas, ¿no? Los más jóvenes ya no estudian estas cosas, pero si tienes cierta edad probablemente habrás escuchado el tema de los 10 mandamientos y te los habrán leído, y se supone que algunos de vosotros habréis tenido que memorizarlos. ¿Por qué hablar de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es lo que nosotros llamamos la ley de Israel. Claro, y la mayor parte, yo creo que ese es un tema fundamental. No solamente acordarnos de los 10, sino que hoy vamos a hacer solamente una introducción. Sino que hay bastante confusión y bastante, conceptos erróneos sobre los 10 mandamientos, ¿no? Uno de ellos, que viene sobre todo, aquí evangélicos, de la Reforma Protestante, la idea de que la ley se opone a la gracia, que a Israel la salvación era por la ley, pero nosotros, después de Jesús, somos salvos por gracia. Pues si leemos la Escritura bien nos damos cuenta de que eso no es cierto. Lo contrario de la ley no es la gracia. Lo contrario de la ley es lo que la Biblia llama la iniquidad, la falta de ley. Mateo 24, Jesús hablando, dice que en los últimos tiempos se revelará el misterio, aumentará la iniquidad y el amor de muchos se enfriará. Si miras la palabra iniquidad, me parece que es anomía, en griego, significa falta de ley. Literalmente eso es lo que significa. Básicamente lo que es la falta de ley es el pecado. Ese es lo contrario de la ley, no la gracia. Vamos a intentar aclarar este concepto porque yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene la iglesia de los gentiles, que somos nosotros, es el no comprender lo que son los 10 mandamientos y lo que significan, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios no esperaba que los israelitas fuesen salvos cumpliendo la ley. Eso es una idea que quizá hemos desarrollado con los años, pero no es cierta. Y es fácil de demostrar, ¿no? Vamos a empezar con tengo unos cuantos versículos. En el Evangelio de Juan 1, 16, 17, dice Juan, el apóstol: pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. O sea, no solo una gracia, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es que hubo una primera gracia, que fue la ley, y otra segunda gracia. Hay gracia sobre gracia. Si leemos la historia de Israel, recordad, es Abraham. Abraham, ¿qué es lo que nos dice la palabra?
que la ley, el cumplir la ley, le fue contada por justicia. En tiempos de Abraham no existía la ley. Por lo tanto, Abraham no podía ser justo por cumplir la ley. La palabra nos dice que su fe le fue contada por justicia. Y todos los patriarcas les ocurre lo mismo. La ley no existía. Por lo tanto, no eran salvos por la ley. Y ya volviendo al pueblo de Israel, si recordáis la historia, Dios salva al pueblo de Israel primero y da la ley después. Dios, cuando estaban el pueblo de Israel, eran esclavos en Egipto, no fue casa por casa diciendo, a ver, ¿tenéis ídolos egipcios por ahí? A ver, ¿cómo andan vuestras vidas? ¿Están en orden? No. Simplemente los salvó primero por gracia. O sea, la salvación y la salida de la esclavitud de Egipto fue un acto literal de la gracia de Dios. No les pidió nada. Simplemente que lo creyesen y que como muestra de que tenían esa mínima fe, que sacrificasen el cordero y pusiesen la marca en el dintel. Es un acto de fe, nada más. No les pidió absolutamente nada más. O sea que la salvación de Israel viene primero y la ley viene después. Por eso quiero decir que es fácil de demostrar que el diseño de la ley no era para salvar. La salvación de Dios siempre viene primero porque no nos la merecemos. Ni tú, ni yo, ni los israelitas. Es la gracia de Dios la que viene siempre primero. Dios siempre es el que actúa primero. Hay algo también aquí vamos a hablar un poco de la lengua, porque es importante. La ley, lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, en hebreo es la Torá, ¿no? Pero la Torá no significa ley, significa instrucción. Y es importante, ya, como nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra ley, pues seguiremos usándola, pero quiero que entendamos que la ley no era una ley al estilo de lo que nosotros pensamos de las leyes que tenemos ahora, en la que se nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas y si no las hacemos hay cierto castigo, hay ciertas multas, ya está todo establecido en la ley, ¿no? Si te pillan ahora mismo, en estos tiempos, durante el estado de alarma, sin mascarilla por la calle, ahí ya hay una multa específica para eso, no sé cuánto es, pero hay una multa ya especificada por la ley. ¿Es esa la ley de Moisés? No, la ley de Moisés es una instrucción, la palabra es instrucción. Otra cosa de la que hablaremos dentro de un ratillo es que los 10 mandamientos, la palabra mandamientos no es la palabra, es la que estamos usando desde hace siglos, pero la palabra original son las 10 palabras. La palabra que se usa en el hebreo es la palabra palabra. O sea, son las 10 palabras, las 10 cosas que dijo Dios a su pueblo, no los 10 mandamientos, las 10 leyes. O sea, yo quiero que entendamos primero que esto de los 10 mandamientos y la ley de Moisés no era una ley al estilo de las que tenemos ahora, era una instrucción de parte de Dios, ¿no? Bueno, es interesante, hay un paralelismo tremendo entre la ley, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte. No es casualidad que hay 2 montes en esta historia. Tenemos el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Tenemos este monte que no está identificado dónde está. Se supone que está ahora mismo, si tú eres turista y vas por allí, está cerca de Magdala, la ciudad de donde era María. Magdalena era de Magdala, Migdal en hebreo. Está al lado. Más o menos ahora a los turistas les llevan a un montículo que hay justamente muy cerquita del mar de Galilea, está muy cerca del agua, y se supone que allí fue donde Jesús predicó el famoso Sermón del Monte. Si tú lees el Sermón del Monte y lo comparas con los 10 mandamientos, lo lees con detenimiento, el Sermón del Monte es mucho más difícil de cumplir que los 10 mandamientos. O sea, vamos a entendernos, ¿no? A veces lo que quiero decir, uno de mis puntos fundamentales que quiero que entendamos, sobre todo como protestantes, que a veces nos hemos pasado varios pueblos en ese sentido, es que el haber sido salvos por gracia no
elimina la ley. Jesús dijo que Él no vino a cambiar ni una sola letra de la ley. Y Jesús cumplió toda la ley. La única persona que ha cumplido toda la ley fue Jesús en la historia. Vino a cumplir la ley. O sea que la ley no es mala, al revés, es una cosa, es un regalo. Ya hablaremos de esto, ya se me ha apagado esto. Bueno. Centrando, los 10 mandamientos aparecen en dos textos del Antiguo Testamento, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. El libro de Deuteronomio básicamente es un repaso, es una serie de sermones que da Moisés al pueblo recordando un poco lo que había ocurrido, toda la historia, desde la liberación de Egipto, todo lo que ha ido ocurriendo. Entonces ahí se repiten, son los dos textos, son muy parecidos, no son iguales, en el que aparecen los 10 mandamientos. Nos vamos a centrar en Éxodo 20. Bien, si recordáis la historia, cuando Moisés va a ver al faraón, ¿qué es lo que le pide? No hace falta que... No quiero poneros en un prete. ¿Qué es lo que le pide? Le pide que deje salir al pueblo de Israel, pero si recordáis la historia, no le está pidiendo al faraón que los libere para siempre, sino que les deje salir para poder adorar en el desierto, para poder tener, como quien dice, una reunión de adoración en el desierto. Pero no dice que luego ya no fuesen a volver. En principio, o sea, lo que pedía Moisés era poco. Lo que pasa es que la dureza de Faraón al final terminó rompiendo todos los esquemas. Pero lo que pedía Moisés en principio era solamente poder salir unos días, más o menos, y adorar. Cuando hablamos de adoración en la antigüedad, cuando hablamos de adoración nosotros, pues estamos pensando quizá en las últimas canciones como canciones lentas, en la iglesia. La adoración en la antigüedad era hacer sacrificios de animales. Esa era la idea, y es lo que pedía Moisés a Faraón, que les dejase salir para poder hacer una celebración y presentar sus sacrificios a Dios en el desierto. Claro, esa es la idea que tenían, pero es curioso cuando Dios libera al pueblo de Israel y están llegando ya al Sinaí, que era el punto de encuentro. En el capítulo anterior, en Éxodo 19, este es un texto que yo os aconsejo que lo apuntéis y lo leáis y releáis, porque habla de cuál es la intención de Dios. Los israelitas se encuentran con una sorpresa. Pensaban que lo que Dios quería era que hiciese un montón de sacrificios de animales en el desierto, pero en Éxodo 19, en los versículos 3 al 6, dice... Dios está hablando con Moisés y dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Lo primero que dice, lo primero es lo que Dios ha hecho por el hombre. Siempre los 10 mandamientos empiezan así. Yo soy Dios el que os ha liberado. Siempre hablando, diciendo lo que Dios ha hecho. No de las obligaciones que tenemos, ¿no? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis, es una palabra preciosa, seréis, y aquí está, yo he traducido como mi especial tesoro. La palabra es segula. Estaba pensando en el Señor de los Anillos, en Gollum, mi tesoro. Lo más precioso, Dios está diciendo, lo que yo quiero de vosotros no es un pueblo de súbditos. Lo que quiero es que seáis lo más precioso para mí. Mi posesión preciada. Que mi mujer me diga cuando bajo mucho la voz, porque como está quedando un poco dura de oído, luego dice que no se entera. Vamos bien de volumen. Lupe, sí. Muy bien. Vale. Entonces dice, seréis mi segulá, mi tesoro. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, porque seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Os voy a escoger de manera especial, no porque seáis especiales, sino porque yo quiero. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Y luego continúes cuando da los 10 mandamientos. No sé si os suena este versículo, pero por si no lo recordáis, hace unas cuantas semanas prediqué sobre esto. Básicamente las mismas palabras son las que dice Pedro en su carta, primera de Pedro 2. Dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Primera de Pedro dice, seréis sacerdocio real. Y una nación santa. Pedro dice exactamente lo mismo. O sea que el llamado al pueblo de Israel, y es lo que quiero que entendamos también, es el mismo llamado que después se nos hace a nosotros. Justo antes de dar. Lo primero que Dios hace siempre es salvarnos, salvar al pueblo de Israel, salvarnos a ti y a mí, decirnos, mira, yo quiero una relación de amor, quiero que tú seas mi tesoro. Pero te voy a dar una instrucción porque andas un poco perdido, básicamente, ¿no? Primera de Pedro, lo tengo aquí apuntado, lo voy a leer. 2, literalmente, para que veáis cómo los textos dicen prácticamente lo mismo. Primera de Pedro 2, 9 y 10, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Hasta aquí, este pasaje podía haber estado perfectamente en el Éxodo. Está diciendo lo mismo, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El mismo llamado en Éxodo 20 es el mismo llamado que tenemos ahora, a ser nación santa, un pueblo apartado. Y para eso, bueno, vamos a leer, y para eso, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que ser como aquel que nos creó, como aquel que nos salvó. Es la única manera, o sea, la idea es, tanto en el Antiguo Testamento Dios escoge al pueblo de Israel, ¿para qué? Para mostrarse al mundo. Para, en última instancia, alcanzar a todas las demás naciones que tenían pues, un montón de dioses paganos. Luego hablaremos de eso también, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que Dios dice que pide de nosotros? Exactamente lo mismo. Que vayamos al mundo y mostremos las virtudes de aquel que nos trajo de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Que seamos testimonio. El objetivo de la salvación de Israel era que fuese un pueblo testimonio para todos los demás pueblos. Y si tú has sido salvo ahora es para que tú seas testimonio a todos aquellos que no le conocen. Ese es el motivo, ese es el llamado que tú tienes. Sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, comprado a un precio muy alto, además. Bueno, vamos a... Ya que andáis mal de memoria y solo hemos llegado hasta los, excepto Adela, que se sabe los 10. Luego de los 10 hemos pasado ya a los 6 de Cristina, y los demás no han dicho nada, o sea que nos imaginamos que queda un poco más abajo. Bueno, en Éxodo 20 vamos a leer los 10 mandamientos, el pasaje. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras. Recuerda lo que había dicho en el capítulo anterior. Quiero que seáis mi posesión preciosa, mi tesoro. Y para ello, diles esto. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¡Pum! Número 1. ¿Obligación? No. Número 1, lo que Dios está diciendo, recordad que yo os he salvado primero, no os estoy pidiendo nada. Yo os he salvado. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recordad la definición de iniquidad, es la falta de ley. El pasarse, yo voy a decir una expresión un poco... No. El menospreciar la ley. El violar la ley sin el menor remordimiento.
y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí ya veremos, sabemos que son 10, porque la palabra lo dice, en dos lugares. En Éxodo 34, 28, Moisés dice que eran 10 los mandamientos, pero si lees este texto, quizá no te resulte tan fácil sacar los 10. A mí no me resulta tan fácil, de hecho, sobre todo el problema está en los dos primeros y los dos últimos. No, los dos primeros son 2 o son 1, y los dos últimos son 2 o son 1. Los demás están más o menos claros, pero aquí salen 12, salen 8, según los cuentes, ¿no? Pero la palabra dice que son 10, pues 10 son. Ahora, los puedes contar de una manera o de otra, ¿no? De hecho, en la tradición cristiana hay dos corrientes. Protestantes y los católicos los cuentan de manera diferente. El versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí, aunque esto me estoy adelantando, esta sería otra predicación. No tendrás otros dioses delante de mí, primer mandamiento. Luego, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Los protestantes lo cuentan como uno. Los católicos lo dividen. Entonces, cuando dice, por aquello de la idolatría, de hacerse imágenes, ¿no? Los católicos dicen que a partir del versículo 5, no los adorarás ni los servirás, ni te harás imagen, se refiere a los ídolos, no a Dios. Por eso, no, estoy confundiendo, me están mirando con que mi mujer es mi espejo. Vale. Lo que quiero decir es que lo puedes contar como que Dios dice que no te harás ídolos, ni los servirás, ni te harás imágenes, se refiere a los ídolos. O no te harás imágenes de Dios, tampoco. Entonces, unos lo interpretan de una manera o de otra. O sea, esto hay que entenderlo, estas dos tradiciones. Nosotros entendemos que se refieren a hacerse ninguna imagen, porque si luego ves la historia de Israel, evidentemente así es como lo entendían los israelitas y nunca se hacían imágenes de Dios, ¿no? Pero bueno, este no es el punto. Y seguimos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Aquí de esto tenemos que hablar más adelante porque esta traducción no está muy bien hecha. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento generalmente lo interpretamos con las cosas que decimos. Jurar, tal, decir tacos y tal, utilizar el nombre de Dios. Pero la verdad es que la palabra literalmente lo que dice es llevar el nombre de Dios. Y llevar el nombre de Dios básicamente significa ser testimonio. O sea, es mucho más que lo que dice, se refiere a algo mucho más. Pero eso lo haremos otro día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Siguiente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ya termina, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas son las palabras. Luego continúa, dice algunas cosas más, pero si os fijáis, esto es, al ver estos 10 mandamientos, hay gente que los divide, en la historia se han dividido de varias maneras. Los 4 primeros se refieren a Dios y los demás se refieren a los demás. ¿Recordáis que cuando a Jesús se le preguntó que hiciese un resumen, hizo un resumen perfecto, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Ese es el resumen. Y vamos a ver que tenemos la costumbre, yo como además estoy en la enseñanza y muchos de vosotros que sois estudiantes, a poneros nota, a probar. Algunos de vosotros o de nosotros cuando estudiábamos solo para probar. Y pensábamos que, bueno, en España generalmente se aprueba con un 5. Mira, con el 5 me vale.
En otros países, por ejemplo, los países anglosajones, para probar necesitas un 6, un 60%. O sea, el listón está un poco más alto. Pero vamos a ver que, entonces dices, con los 10 mandamientos lo mismo, mira, es igual 5, pues más o menos, pues estoy arreglado, ¿no? Un 6 no está mal, un 7 ya tengo nota. Pero vamos a ver que los 10 mandamientos están todos interconectados. De hecho, es el apóstol Santiago, ¿dónde está? Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarda toda la ley y tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. El problema con los 10 mandamientos es que no puedes cumplir 5 o 6 o 7. Si no los cumples todos, no cumples ninguno. Luego veremos por qué. Bueno, el caso es que el llamado de Dios, la idea de esta instrucción, es que el pueblo de Israel y nosotros seamos embajadores, seamos los que bendigamos a los que no le conocen. Y para ello, como decía en Primera de Pedro, decía que mostrando las cualidades de aquel. ¿Cómo vamos a mostrar las cualidades de aquel si no somos, si no nos comportamos, si no vivimos como él? Ese es el motivo, ese es el propósito de los 10 mandamientos. Enseñarnos a ser lo que debemos ser. No para salvarnos, no es obedecernos para que Dios nos acepte, porque Dios, igual que hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, primero nos ofrece la salvación por gracia, gratis. Y después dice, mira, yo te he salvado ahora, así es como tienes que vivir, porque tienes un llamado. Y tienes que mostrar quién soy yo a todos los que no te conocen. Por eso, si lees en el Antiguo Testamento, sobre todo los Salmos se repite esto un montón de veces. Donde mejor se puede ver es en el Salmo 119, el más largo. Voy a leer algún ejemplo nada más. Podéis encontrar cientos de ellos, yo creo. Salmo 119, versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Me deleitaré. Vamos, ¿tú conoces a alguien que se deleite en el código de circulación? Que medite en la ley de sucesiones. Que su deleite sea el código penal. No. Entonces, es que esto no es la misma ley. Versículo 45, el mismo salmo. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Tus preceptos me dan libertad. Versículo 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Conoces a alguien que ame alguna ley del Estado español o de cualquier otro Estado aquí representado? ¿Conoces a alguien que ame la ley? No, la ley está puesta y es una imposición que más o menos aceptamos porque es una manera más o menos de que no nos destruyamos los unos a los otros, de poner un poco de orden, pero nada más. Las leyes de los países no están en nuestro corazón. Esta es una ley diseñada para estar para amarla. Por eso cuando el pueblo de Israel recibe la ley, estaban locos de contento. Es que lo necesitamos. Gracias, Señor. Si leéis, no vamos a leerlo ahora porque no quiero alargarme mucho más. Si seguís leyendo, en Éxodo 20 veis la respuesta del pueblo. Dios va a hablar directamente con ellos, con truenos y tal, y la gente dice, les entra el miedo y dice, no, que hable Moisés, pero haremos todo lo que nos diga. Nos parece muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la ley es un regalo para ellos? Si tú, lo habrás visto en las películas, o lo has leído, los pueblos paganos en la antigüedad anhelaban saber lo que decían sus dioses, los dioses paganos. Pero no había manera de saberlo, porque los dioses paganos no hablaban. Entonces, si lees, o si ves, lo puedes ver en las películas, ¿no? De romanos, de vikingos y tal, ¿no? ¿Qué hacían? Pues leían los pozos, leían los intestinos de los animales, leían los fenómenos atmosféricos para saber si los dioses estaban contentos o no, pero no había manera de saber lo que los dioses querían. Hacían hasta sacrificios humanos, pero no sabían cuándo tenían que hacerlos o no. Era cuando pensaban, los dioses deben estar enfadadísimos con nosotros porque mira la granizada que nos ha caído. Pues vamos a hacer un sacrificio. Bueno, esta granizada es muy grande, tiene que ser un sacrificio humano.
Y eso es lo que hacían. Tenían que ofrecer estos sacrificios. Esto lo tengo aquí porque es interesante. No sé si alguno de vosotros ha visto la serie Vikingos. ¿Alguien la ha visto? Los jovencitos. Es muy sangrienta, mi mujer no la ve. Pero tiene, a la vez, no sé si habéis visto la serie, tiene el conflicto entre la religión pagana germánica de los vikingos y el primer contacto con la cristiandad, con el cristianismo. La verdad es que el cristianismo en la serie esta no sale muy bien parado y parece que son el tema de los dioses, ¿dónde están los dioses? Pero te das cuenta que los vikingos están siempre perdidos, no saben cómo satisfacer a los dioses, a veces sacrificio humano, luego llegan a Islandia y dicen, ¿dónde están los dioses? Pues no sabemos ni dónde están. Os voy a leer, esto es una joya, un poema, una oración acadia. El acadio era la lengua que se hablaba en Babilonia más o menos hace unos 4.000 años. La lengua de Babilonia, de Ur, de esa zona, los primeros reinos de la antigüedad. Y tenían montones de dioses paganos. Y esto es una oración. Escribían en tablillas, la escritura cuneiforme, y esto es una oración, para que os hagáis una idea. Dice, está del acadio al inglés y del inglés al español, entonces la traducción puede que sea un poco rarilla. Que el corazón airado de mi Señor sea apaciguado. Que el Dios al que no conozco sea apaciguado. Que la diosa a quien no conozco sea apaciguada. Que el Dios, quien quiera que sea apaciguado. Que la diosa, quien quiera que sea apaciguada. Oh Señor, muchos y grandes son mis pecados. Oh mi Dios, muchos y grandes son mis pecados. Oh mi diosa, muchos y grandes son mis pecados. Oh Dios, quien quiera que seas, muchos y grandes son mis pecados. Oh diosa, quien quiera que seas, muchos y grandes son mis pecados. No sé qué mal he hecho, no sé qué pecado he cometido, no sé qué abominación he perpetrado, no sé qué tabú he violado. Esta es una oración típicamente pagana, en la que la gente está llena de ansiedad y de angustia, pero no sabe qué hacer. No conoce, sus dioses no hablan, no sabe cómo agradar a su Dios. Y de repente tienes al pueblo de Israel y Dios habla directamente y les dice, esto es lo que tenéis que hacer. Así es como tenéis que vivir. Es que esto es un regalo, te quita toda la angustia de encima. Dice, ahora sabemos con toda seguridad lo que Dios quiere de nosotros. Dios habla y da esas 10 palabras, que no 10 mandamientos. Y lo que Dios espera es que los hombres obedezcan, no como súbditos, sino como enamorados. Si Dios quiere que nosotros seamos su tesoro, y Dios quiere que nosotros le concederemos a Él nuestro tesoro, y le obedezcamos por agradecimiento. Ese es el objetivo de la ley. Por eso en el Antiguo Testamento una y otra vez les dice, pero ¿qué estáis haciendo? Yo no quiero sacrificio, yo quiero vuestro corazón. Y ya profetizan, en los últimos tiempos yo pondré mi espíritu en sus corazones, pondré mi ley en sus corazones, la entenderán de corazón, no lo harán por obligación. Hay algo interesante, ¿recordáis que Dios escribe la ley, los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y nos dice que se escriben por los 2 lados? Están escritas por los 2 lados. Claro, la pregunta es, ¿y para qué necesitaba 2 lados? Hay gente que las ha contado, yo lo he visto por aquí, en hebreo, los 10 mandamientos son exactamente 171 palabras. Ahora, 171 palabras es más o menos una redacción que haces en una sola página. A ver, vosotros, los estudiantes, 171 palabras son básicamente, la mayor parte de la gente escribe 10 palabras por línea. Así es como nosotros contamos las redacciones para no tener que contar todas. Unas 17 líneas. ¿Para eso necesitas 2 tablas por los 2 lados? No. ¿Por qué había 2 tablas? Porque esto es un pacto que Dios hace con los hombres y en la antigüedad, igual que ahora,
Cuando tú haces un pacto y tienes un contrato, hay una copia para ti y otra copia para otra parte. Y ese es el motivo de las dos tablas. Una es la copia para Dios y otra es la copia para nosotros. En la antigüedad lo que se hacía es que una parte ponía su copia en el templo de su Dios y la otra parte, generalmente se hacían los pactos entre reinos, y la otra parte depositaba su copia en el templo de su Dios. Y estaba ahí para recordar, oye, vosotros habéis firmado este pacto y esto es lo que dice, tenéis que cumplirlo. Y la otra parte hacía lo mismo. Pero es interesante que aquí las dos copias se las queda el Señor. ¿Qué significa eso? Que si una de las dos partes falla, en este caso somos nosotros, si el hombre falla, el responsable de nuestro fallo es el propio Dios. ¿Recordáis? Es una historia alucinante. La historia en Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, le promete que su descendencia va a ser tan numerosa como la arena de la playa, del mar. Y Abraham no está muy convencido, le dice, a ver, ¿cómo puedo saber yo que lo vas a hacer? Y entonces ofrece un sacrificio, unos animales, los parte por la mitad, excepto los pequeños, y esa era una manera de hacer un pacto. ¿Por qué se hacía eso? Porque tú cogías al animal, lo cortabas, un cordero, por ejemplo, lo cortabas en dos mitades y básicamente lo decías, si tú no cumples tu parte, que te ocurra a ti lo mismo que le ha ocurrido a este cordero, que te partan en dos, que lo peor te pase, es como una maldición, que la maldición caiga sobre ti. Y lo que hacía es que las partes tenían que caminar entre las dos piezas de los animales para decir, vale, yo lo acepto, que me pase a mí esto si yo no cumplo mi parte. Y si recordáis en esa historia de Génesis 15, solo hay uno que pase entre las piezas, y ese es Dios. Abraham no pasa. ¿Qué significa eso? Que si Abraham y los hombres no cumplen su parte, ¿quién se va a hacer responsable de esa parte? El propio Dios. O sea, Dios firma, como quien dice, un contrato totalmente desventajoso para él. Porque dice, si yo hago mi parte, bien. Y si la otra parte no cumple, yo también voy a pagar. Voy a pagar de una manera o de otra. Las dos copias de la ley también se las quedó Dios. Para que si el hombre no cumple su parte, también él se iba a hacer responsable de esa parte. Antes decía que estas 10 palabras, estos 10 mandamientos, están totalmente interconectados. ¿Por qué? Los 10 mandamientos lo que nos dicen, lo que nos hablan es de cómo es Dios. Dios no mata, Dios no miente, Dios no codicia. Y lo que nos está diciendo es que tú y yo fuimos creados a su imagen. Y así es como debemos ser. Pero a causa del pecado, de nuestra falta de ley, no somos lo que deberíamos ser. De tal manera que cada vez que tú y yo violamos esos 10 mandamientos, estamos violando nuestra propia naturaleza. La naturaleza con la que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y lo que quería Dios es que nosotros, los hombres, su pueblo en aquellos tiempos y nosotros ahora, al cumplir estos 10 mandamientos, mostremos quién y cómo es nuestro Dios a aquellos que no le conocen. Muestren que nosotros no mentimos, que nosotros no hacemos daño a nadie, que perdonamos a nuestros enemigos, que estamos contentos con lo que tenemos, que no codiciamos nada más, no tenemos avaricia, que no hacemos daño a nadie y que Dios es lo primero para nosotros. Ese es el mensaje. Esos son los 10 mandamientos, no es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Que todo el mundo reconoce que la ley, los 10 mandamientos son buenos. Tú te imaginas un mundo, se lo puedes decir a cualquiera, aunque sea ateo, da lo mismo. Tú te puedes imaginar un mundo en el que todo el mundo dijese la verdad. Alucinante. Cada vez que pones la tele o lees el periódico, cada cosa que te dicen fuese verdad, que no hubiese ninguna mentira. ¿Tú te imaginas un mundo en el que nadie codiciase nada de los demás? ¿Que todo el mundo estuviese contento con lo que tiene? ¿Los bancos desaparecerían?
desaparecería la avaricia, en que la gente fuese fiel, en que los hijos adorasen a sus padres y nunca les desobedeciesen, por ejemplo, que las iglesias, los domingos, las iglesias todas estuviesen llenas, la gente no estuviese, bueno, ahora ya con el tema del toque de queda, ya no te encuentras con los jovencitos a las 8 de la mañana que vuelven de fiesta porque no pueden, ¿no? ¿Te imaginas una sociedad así? Cualquier persona que se imagine en la sociedad en la que se cumplan los 10 mandamientos diría, esto sería el paraíso. Una de las cosas, bueno, ya hablaremos un día de la mentira. Un mundo sin mentira en el que te puedes fiar de todos porque sabes que siempre te están diciendo la verdad. Alucinante, tremendo. El problema es que sabemos que la ley es buena, pero no podemos cumplirla. Por ese pecado, por la iniquidad que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, esa inclinación que tenemos a desobedecer, a salvar nuestro pellejo. Cuando digo que los 10 mandamientos están interconectados, es fácil de ver. Por ejemplo, cuando dice no codiciarás. En el catecismo, cuando yo aprendía de pequeño, no codiciarás los bienes ajenos. Cuando tú codicias lo que otros tienen, ¿qué estás diciendo? Estás violando el primer mandamiento, piensas que Dios no es suficiente. Y con lo que tú tienes no es suficiente. No estás contento con lo que tienes. No solamente es el último mandamiento, estás violando el primero. Y al no estar contento con lo que tienes, estás deseando lo peor para tu vecino. Ese es ya hablaremos del no matarás. No matarás no se refiere solamente a matar físicamente. Se refiere a odiar, a esperar y a desear lo malo a los demás. Eso está dentro del mismo mandamiento, no nos engañemos. Todo el mundo dice, yo no he matado a nadie, yo cumplo ese mandamiento. No es cierto. ¿Cómo lo sabemos? Lee el Sermón del Monte, lo que decía Jesús sobre ese mandamiento. ¿Que no matarás? No. Cualquier que llama a su hermano idiota es culpable de este mandamiento. Eso lo dijo Jesús, no yo. Entonces están todos relacionados. Estás siendo infiel a los demás, a ti mismo, a Dios, etcétera, etcétera. Están siempre todos relacionados, piénsalo. No puedes quebrantar uno sin quebrantar todos. Es imposible. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no podemos cumplir la ley. Estos 10 mandamientos tan preciosos, este regalo de Dios, somos incapaces de obedecerlos. Y el Señor lo sabe. Esto se me ha apagado otra vez, pero menos mal que lo tengo por aquí. En Deuteronomio 5, que es donde aparecen también los 10 mandamientos, versículo 29, hay un lamento de parte del Señor que dice, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El Señor, justamente de Deuteronomio 5, estamos hablando justamente Moisés ha repasado los 10 mandamientos y dice que eso es lo que el Señor dijo, se lamentó, si los cumplieran. Esta es una exclamación que uno hace cuando sabe que las cosas, es un lamento, cuando sabe que las cosas no son así. Ojalá que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, que tuvieran tal corazón, que me amasen a mí y me obedeciesen por amor, puro y simplemente, ¿no? Para que les fuera bien. Esto es una traducción un poco flojilla. No es para que les vaya bien, para que les vaya. ¿Cómo se dice? Estoy intentando una frase, una expresión mucho más fuerte. Para que les vaya de lujo. O sea, para que les vaya, pero infinitamente bien, para que les vaya todo bien. No solamente para que tengan una buena economía, sino para que se encuentren a sí mismos, para que tengan paz. Ellos y sus hijos para siempre. Esos son los 10 mandamientos, esa es la ley, un regalo precioso de Dios. Pero él sabía que no lo íbamos a cumplir. Y Dios se lamenta, porque él deseaba que fuésemos su tesoro. Y que Él fuese nuestro tesoro, pero no lo es. Siglos después, la ley se supone que fue hacia el año 1400 a.C. Pues unos 1400 años después, Jesús, delante de Jerusalén, se lamenta de una manera muy, muy, muy similar. Está en Lucas 19, 41-42, dice la palabra que Jesús lloró.
estaba delante de Jerusalén y dijo, ay, si tú también, eso estaba en griego, pero básicamente está diciendo lo mismo que decía el Señor, el mismo lamento. Ah, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Si lo hubieras sabido, si lo hubieras hecho. Jesús lloró. Lo mismo. Y unos días después fue crucificado. Y Jesús fue crucificado siendo la única persona que ha existido que cumplió la ley de principio a fin. Jesús fue el único que cumplió los 10 mandamientos siempre. Nunca quebrantó ninguno de ellos. Ni tampoco los más pequeños. Nos amó al Padre sobre todas las cosas. Y pasó por lo más terrible por amor al Padre y por amor a su prójimo, a nosotros. Por amor a nosotros fue a la cruz y por amor al Padre. Ahí está el cumplimiento total de la ley. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Jesús y en su sacrificio no solamente somos perdonados, sino que nos dice la palabra que se nos imputa su justicia. Es decir, el que Jesús cumpliese toda la ley, cuando tú crees en Él, Dios te ve como si tú también y yo también cumpliese toda la ley. Ya no me acusa, ni te acusa a ti, aunque tú no la cumplas, ni yo la cumpla. Pero estamos en Jesús. Cuando tú has creído en Jesús, eres justo. Y entonces, ahora sí, con esa libertad que te da, ahora sí podemos intentar obedecer los 10 mandamientos. Pero no por obligación, porque es la única manera de que Dios nos acepte o de ser salvos, porque ya lo somos. Sino es la única manera de devolver el inmenso favor que Dios nos ha hecho a ti y a mí. Agradar a aquel que lo dio todo por ti y por mí. Eso es lo que significan los 10 mandamientos. Y eso es lo que significa la ley. Y ese es el anhelo de Dios, que sea nuestro tesoro. Que la obedezcamos punto por punto por amor a Él. No por obligación, no para ser salvos, porque eso es un regalo, ¿no? Entonces, tú y yo ahora podemos intentar cumplir la ley sin temor a fallar. Pero necesitamos. Ese es el problema a veces entre los protestantes, que dicen, bueno, como he sido salvo por gracia, ya no tengo que cumplir la ley. ¿Cómo que no? ¿Para qué crees que Dios dio la ley? Para que la pongas en tu corazón y vivas y seas testimonio y muestres al mundo cómo es tu Dios. O sea, no la dejemos de lado, al revés. Reverenciémosla. Pero si fallamos, y fallaremos, tenemos la convicción y la seguridad de que Dios nos perdona. Y podemos seguir intentándolo, aunque metamos la pata hoy, y mañana y pasado mañana. Pero la ley ha de ser nuestra delicia y ha de ser algo que intentemos cumplir por amor a Él. Vamos a orar y ahora tenemos la cena del Señor, como los llaman algunos, los llaman de otra manera. Entonces, yo no sé si estas palabras significan algo para ti, para mí significan mucho. Significan que no las puedo dejar de lado, que no me puedo quedar simplemente con Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, gracias porque mis pecados han sido perdonados y ahora puedo vivir y heredar la vida eterna. No, gracias. Y quiero vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero ser tu imagen y quiero cumplir estos 10 mandamientos. Cumplirlos de todo corazón y además con la mayor alegría del mundo, porque es lo que te agrada a ti, porque tú eres así, yo quiero ser como tú. Si es así, entonces te animo, vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a hacer el partimiento del pan, a que vengas delante del Señor y le abras tu corazón. Si alguna vez, no sé si nunca has entendido la ley, quizás es el momento de empezar a verla de manera diferente y empezar a cambiar. Pero sin Él no podemos hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esos 10, no mandamientos, esas 10 palabras dichas literalmente de tu boca, en aquel monte Sinaí, escritas, como dice tu palabra, por tu dedo directamente, oh Dios.
porque reflejan quién eres, oh Dios, y reflejan, Señor, tu amor por nosotros, y reflejan, Señor, lo que tú quieres que hagamos, cómo quieres que seamos, cómo quieres que vivamos, cómo quieres que sea nuestro corazón, cómo quieres que sean nuestras relaciones, oh Dios. Oh Dios, gracias por tu palabra, oh Dios. Te ruego por cada persona que ha escuchado, Señor, estas palabras, oh Dios, que empiece a meditar en ellas, Señor. Te ruego que hables a cada corazón, Señor. Señor, que muevas al arrepentimiento a aquellos, Señor, que están viviendo en iniquidad, que han menospreciado tu ley, o que la han violado, la han dejado de lado, simplemente pensando que ya han comprado un billete para el cielo, oh Dios. Te ruego, Señor, que tú conmuevas nuestros corazones para arrepentimiento, Señor, y que nos animes, Señor, todos aquellos que quizá en el otro extremo intentan ser buenas personas y se dan cuenta de que no lo consiguen y se sienten culpables y se sienten despreciados por ti. Es mentira. Tú has muerto por cada uno de nosotros, has perdonado nuestros pecados, Señor, y nos da la oportunidad, la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad, Señor, para seguir intentando agradarte a pesar de nuestra torpeza, Dios. Gracias por Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea.